Hoy es un mensaje que tiene que ver con la idolatría. Idolatría. Si analizamos la palabra de Dios, ¿verdad? Si analizamos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, vamos a descubrir que hay un pueblo que Dios escogió, un pueblo para que por medio de este pueblo las personas que se habían alejado de Dios lo conocieran a través de este pueblo. Y todos sabemos que fue el pueblo de Israel, el pueblo que vino de Abraham, a quien le fueron hechas las promesas. Y Dios hablaba con ellos y Dios le daba las formas para mantenerse siempre haciendo su voluntad. Y dentro de esas formas, ¿verdad? Sabemos que había los sacrificios de sangre, ofrendas. ¿Sí? No era un pueblo que pudiese decir, bueno, pero ¿qué tengo que hacer? No sé qué hacer, ¿no? Dios siempre daba la dirección. Así que el pueblo sabía lo que tenía que hacer. El pueblo que buscaba a Dios, su pueblo. Pero entonces, al estar escudriñando las escrituras en el Antiguo Testamento, también vamos a descubrir que el pueblo caía en algo que no le agrada a Dios. Caía en la idolatría. Y entonces Dios se enojaba, claro. A Dios no le agrada la idolatría. Y Dios, de alguna forma u otra, castigaba al pueblo para que le quedara claro qué tan grave es la idolatría. Es algo que a Él no le agrada. Entonces, los castigos que Dios traía sobre los pueblos eran unas formas de hacerle entender la gravedad de este pecado. ¿Qué es la idolatría? ¿Qué es eso en el que el pueblo de Dios siempre caía? Y por eso venían castigos sobre ellos. Solo por recordar algunos, ¿verdad? Sodoma y Gomorra. El diluvio. Guerras que permitían que ellos fuesen conquistados. Pero Dios les advertía, primero les advertía, si ustedes no se apartan de este pecado, pasará esto. Y aún así ellos no se apartaban. Eran necios, haciendo lo que ellos querían. No le daban la importancia a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Lo tomaban muy a la ligera. Creían tal vez que podían llevar las dos cosas. Tratar de engañarse. Puedo llevar las dos cosas, la voluntad de Dios y mi voluntad también. Mi voluntad. Sí, porque cuando se cae en la idolatría es porque se está buscando algo que no agrada a Dios, pero que sí nos agrada a nosotros. Entonces, ¿por qué caían en la idolatría? Bueno, puede haber mínimo 2 puntos por lo que caían en la idolatría. 1, porque no tenían el conocimiento. Muchos no tenían el conocimiento de la voluntad de Dios. Y por eso vivían bajo la práctica de la idolatría. Pero había otras personas que sí conocían la voluntad de Dios.
pero no querían sujetarse a la voluntad de Dios, porque ellos querían hacer su voluntad, y el querer hacer su voluntad era lo que facilitaba que el enemigo de Dios les metiera otras ideas, otras doctrinas, otras enseñanzas, otras cosas que podríamos decir, me parecen que son buenas, no parecen ser malas, tal vez y hasta sirve. Prácticas que contradicen la voluntad de Dios, pero que pensándolas en la lógica humana, en el razonamiento humano, en la sabiduría humana, parecen tener algo positivo. ¿Qué de malo tiene que haga esto? Si no es la voluntad de Dios, está mal. Por eso es muy importante conocer la voluntad de Dios, para evitar caer en la idolatría, en aquello que no le agrada a Dios. ¿Qué es la idolatría? Vamos a ver. Es algo o alguien a quien se le permite que tome el lugar que le pertenece a Dios en nuestro corazón. Es algo o alguien que toma de mi esfuerzo, de mi entrega, de mi adoración, y no es Dios. Y no es Dios. Idolatría es eso. Cuando creemos que alguien más o algo más puede sustituir a Dios en aquello que quiero. ¿Y qué es lo que quiero? Bueno, si hablamos de Dios, ya hemos visto alguna vez. Lo que nos interesa con respecto a Dios es conocerle. Al conocerle nos damos cuenta que Él es amor, perdón, misericordia, que Él es mi salvación, que Él es mi abogado, que Él es mi intercesor, que Él es quien abrió la puerta para que yo entre al trono de la gracia. La idolatría es buscar otras opciones. Si la palabra de Dios me dice que en Jesucristo yo tengo todo esto, Él lo ganó para mí. Entonces, idolatría es cuando yo busco otras opciones. Y al buscar otras opciones, si yo estoy buscando a alguien que interceda por mí, alguien que abogue por mí, alguien que ayude en mi salvación, francamente lo que estoy mostrando es Jesucristo no es suficiente. El sacrificio de Jesús en la cruz no está completo. Hay algo que nosotros como seres humanos podemos hacer. Hay algo que podemos hacer con la ayuda de alguien que no es Jesucristo, que no es Dios. Es buscar otras opciones que me ayuden en mis necesidades espirituales. Eso no le agrada a Dios. Eso puede hacer caer al hombre en la idolatría. Cuando algo toma el lugar que le pertenece a Dios en tu corazón, que debe ser el primer lugar, cuando algo o alguien más toma ese lugar, eres un idólatra. Así, derecho. Ya eres un idólatra. Porque crees que Dios no puede. Crees que Dios no es suficiente con lo que ha hecho. ¿Crees que la criatura puede ayudarle a complementar la salvación? Eso es ser un idólatra. Creer que alguien más puede hacer o alguien puede ayudarle a Dios. Porque sin esa ayuda a Dios, no puede. Es una ofensa al Creador. En realidad es una ofensa al Creador demostrar que Él no puede, que Él no es suficiente, que la salvación no está completa en Él.
Gloria a Dios. Vamos a leer